Instituto de Justicia Alternativa. Objetivos. Introducción a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estructura y funciones del Instituto de Justicia Alternativa. Fundamentos legales. Medios alternativos de solución como mecanismo auxiliar de la impartición de justicia. Tema: medios alternativos de solución de controversias. Son medios alternativos a la administración de justicia por parte de un Estado, aunque los medios alternativos no deben ser vistos como sustitutos de procesos judiciales. Definición de Ana Elena Fierro Ferraes. Los medios alternativos no están diseñados para todas las personas ni para todos los casos. Objetivos de los medios alternativos es generar alternativas de solución de conflictos de forma práctica a través del diálogo entre las partes. Promover el desarrollo de las relaciones humanas para la resolución de conflictos en busca de una restauración social. Fomentar una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto a las diferencias y derecho del otro, donde las personas resuelven el conflicto con entera satisfacción. Los medios alternativos de solución en nuestro sistema judicial. Nos encontrábamos en un sistema de justicia oral que exige coexistir con un sistema alterno de solución de conflictos. Existía la necesidad de que los ciudadanos se involucraran en la resolución a unas controversias con la finalidad de lograr una verdadera armonización social y una construcción de paz. Los medios alternativos de solución, siglas MASC, regresan un poder al ciudadano. Se han incorporado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estados se ha ido sumando a esta tendencia la incorporación de los MASC, las constituciones y leyes locales. Forma de solucionar los conflictos. Se tiene una autodefensa, una autocomposición y una heterocomposición. Heterocompositivos. Es particularmente la naturaleza jurídica que la decisión sea el producto de la participación o intervención de una tercera persona que no es parte del conflicto. Dentro de un ámbito de imparcialidad, principalmente, lo realiza un juez dentro de un proceso judicial, dictando una resolución basada en la que ha sido aportado por los intervinientes en el proceso. Autocompositivos. Están compuestos por aquellos medios en los cuales son las propias partes confrontadas las que resuelven sus desacuerdos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o asistidos por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Hay un control de partes y se inicia con la negociación, la mediación, luego la conciliación y después hay una parte que gana o pierde y se lleva a un juicio. En este caso es un control total de un tercero. Y los procesos restaurativos. Los procesos restaurativos son en ese orden de negociación, mediación y conciliación, en el que está una participación de un tercero neutral. Ventajas de los medios alternativos. Las partes pueden acudir con o sin abogado. Los servicios no tienen costo en las instituciones públicas. Se reducen los tiempos para solucionar el conflicto. Las partes evitan un desgaste emocional. El conflicto se mantiene controlado en el proceso. Produce bienestar en ambas partes, evitando una sensación de perder o ganar y llegando al concepto de lo justo. Artículos 5º, 6º y 7º de la Ley de Justicia Alternativa son los que nos hablan de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Vamos a hablar de mediación. Es un proceso en el que las partes, con la asistencia de un tercero imparcial, consiguen por sí mismas, a través del diálogo y la negociación, acuerdos mutuamente satisfactorios. ¿Qué hace un mediador? Ayuda a las partes a identificar sus necesidades individuales e intereses, clarifica las diferencias y encuentra un terreno común entre ellas. Principios de la mediación: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, flexibilidad, legalidad, equidad. Efectos de la mediación: resolución de conflictos existentes, es en materia familiar, civil, comercial, laboral, educativa, vecinal o comunitaria.
prevención de conflictos que puedan presentarse en el futuro, sanar de los efectos negativos que los conflictos han provocado. Análisis del conflicto. Concepciones del conflicto tiene un enfoque tradicional, un enfoque de relaciones humanas y un enfoque interactivo. El enfoque tradicional, hasta 1940 todo conflicto es malo, es sinónimo de violencia. Enfoque de relaciones humanas, 1940-1970, la presencia del conflicto en las relaciones humanas es natural e inevitable. Viéndolo bien, puede ser bueno para las personas y los grupos. Enfoque interactivo, el conflicto es conveniente para fomentar la creatividad, reflexión, disposición al cambio. El conflicto no es ni negativo ni positivo, ya que implica un desgaste y displacer, pero dentro de este proceso desagradable coexiste la posibilidad de crecer y de aprender nuevas estrategias que servirán a cada una de las partes para afrontar posibles conflictos futuros. Al atender el conflicto de esta manera, podemos desde el momento en que se nos presentan las partes entender que estamos ante un proceso que puede tener un final constructivo. Aspectos importantes de análisis del conflicto. Número 1, las partes. Número 2, el poder. Número 3, las percepciones. Las partes, personas o grupos de personas que intervienen en una forma directa o indirecta. El poder, que es la capacidad que influencia que tiene una parte sobre la otra. La función del mediador es equilibrar dicho poder. Las percepciones del conflicto es la realidad que una parte transmite a la otra, es la forma de recibir o demostrar el conflicto y sus causas. 4. Las emociones y sentimientos que se traducen en diferentes estados de ánimo con motivo de los acuerdos o frustraciones vividas. 5. Las posiciones es el reclamo de cada una de las partes hacia la otra. 6. Intereses y necesidades son los beneficios que las partes quisieran obtener de la solución del conflicto. 7. Los valores, principios y creencias que es parte de la cultura e idiosincrasia de los seres humanos. Causas principales de los conflictos. Pueden ser conflictos de valores cotidianos, conflictos estructurales en situaciones de roles, condicionamientos temporales, relaciones, desigualdad de poder y autoridad, control desigual de recursos. Pueden ser los conflictos de relación que involucran emociones fuertes, falsas percepciones. Pueden ser los conflictos de intereses, que son del procedimiento, psicólogos y sustancias, o los conflictos de información, que puede ser información falsa, diferentes puntos de vista, interpretación diferente. Concepción tridimensional de los conflictos. Se tienen necesidades psicológicas que se presentan emociones para dar una información y finalmente dar una comunicación en el aspecto estructural con valores y con intereses y recursos para formar relaciones. Elementos del conflicto son las personas y se tiene un proceso con un problema. Relación entre las partes en conflicto, la existencia o no de algún tipo de relación previa. Si la relación es en general positiva o negativa, el deseo de mantener la relación en el futuro, el nivel de compromiso con la relación, el nivel de comunicación entre las partes, la duración de la relación y su historia previa. Interés de las partes en un conflicto. La importancia concedida al mejor resultado para ambas partes, si se está dispuesto a sacrificar el resultado, si se pretende conseguir al máximo resultado posible, si los resultados son importantes hasta cierto punto, si no tienen ninguna importancia. Herramientas del proceso de mediación. Concepto de comunicación. Es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado para crear así el círculo. Comunicación verbal es el 7%. Comunicación no verbal analógica, como lo es la voz, en tono, ritmo, pausa, velocidad y volumen. El lenguaje corporal es postura, movimientos de ojos, pestañeo, gestos, movimientos de manos y pies, constituyen el 93%. Herramientas: observación,
preguntas, parafraseo, reformulación, manejo del silencio, revalorización o empoderamiento, escucha activa, normalización, encuadre, programa neurolingüístico. Proceso de mediación. Etapas del proceso: premediación, mediación, seguimiento. Premediación: conocer la perspectiva de cada una de las partes ante el conflicto y reflexionar en cómo darle el giro positivo al conflicto. Mediación: establecer el tono, definir y discutir el problema, resumir el progreso, explorar posibles soluciones. Acuerdo. Seguimiento: a corto o largo plazo, el mediador verifica que las partes cumplan con el acuerdo establecido. Fundamentos y alcances jurídicos de los MASC. Los MASC en nuestro sistema judicial se han incorporado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de la reforma del artículo 17 de la Constitución Política, estableciendo que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Los estados se han ido sumando a estas tendencias de incorporación de los MASC, las constituciones y leyes locales. De acuerdo con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Instituto de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado del Poder Judicial con capacidad técnica para formar y promover los mecanismos alternativos de solución de controversias y la cultura de la paz, así como para otorgar los servicios propios de la materia solicitados por personas físicas o morales, o bien aquellos que les sean encomendados por los órganos jurisdiccionales en materia civil, mercantil, familiar y penal, siempre y cuando no contravengan disposiciones de orden público, no se trate de derechos irrenunciables y no afecten los derechos de terceros. Que el 27 de noviembre del 2014 se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año. El 26 de marzo del 2015 se promulga la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua, publicada el 30 de mayo del mismo año, derogando la Ley de Mediación del Estado de Chihuahua. Artículo 2. La presente ley tiene por objeto fomentar y difundir la cultura de paz y de restauración de relaciones interpersonales y sociales, promover y regular la aplicación de mecanismos alternativos para la prevención y, en su caso, la solución de controversias, regular la creación de centros en sede judicial y privados que brinden los servicios previstos en este ordenamiento, fijar los requisitos y condiciones para el ejercicio profesional de los facilitadores. Artículo 5. Se denomina mediación al mecanismo por el cual los usuarios de manera voluntaria acuden ante un facilitador para buscar la construcción de un acuerdo o convenio satisfactorio que ponga fin a una controversia de manera parcial o total. Artículo 6. Se entiende por conciliación el mecanismo por el cual los usuarios de manera voluntaria acuden ante un facilitador, quien propicia la comunicación entre ellos mediante propuestas o recomendaciones imparciales y equitativas que les permitan llegar al acuerdo o convenio que ponga fin a la controversia de manera parcial o total. Artículo 7. Se denomina justicia restaurativa al mecanismo mediante el cual se involucra a los intervenientes de una controversia para identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones de cada uno de los intereses, con el propósito de lograr la reinserción de la comunidad, la recomposición social, así como la reparación del daño o perjuicio causado. Artículo 8. Las prestaciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias se podrán realizar por instituciones públicas o privadas conforme a lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables. Los servicios brindados por particulares deberán realizarse solamente por facilitadores certificados y capacitados en la materia que corresponda. Artículo 9. Los mecanismos alternativos previstos de esta ley fomentarán la convivencia armónica y la cultura de paz social a través del diálogo mediante procedimientos basados en la prontitud y la satisfacción de las partes. Los mecanismos alternativos tienen, entre otros propósitos, el de evitar la apertura de procesos judiciales y el de poner fin a los ya iniciados. Artículo 10. Los jueces deberán hacer saber a las partes la existencia de los mecanismos alternativos previstos en esta ley, invitándolos a
acudir al instituto para solucionar su controversia. Artículo 13. Tratándose de personas físicas, los usuarios de los mecanismos alternativos deberán asistir en forma directa. Las personas morales lo harán por conducto de sus representantes con facultades expresas para transigir en los términos de la legislación respectiva. Cuando un menor participe como usuario en un procedimiento, deberá comparecer quien ejerza la patria potestad o la tutela. Cuando alguno de los usuarios se encuentre privado de la libertad o bajo medida cautelar, las autoridades o los particulares encargados de su custodia deberán brindar todas las facilidades para el desarrollo de las sesiones que requiera el mecanismo alternativo establecido. Artículo 17. Son atribuciones del Instituto brindar apoyo al trabajo jurisdiccional del Poder Judicial del Estado. Artículo 26. Los facilitadores adscritos al Instituto en el ejercicio de sus funciones deberán vigilar que en los procedimientos de mecanismos alternativos en los que intervengan no se afecten derechos de terceros, intereses de menores e incapaces ni cuestiones de orden público. Artículo 30. Los mecanismos alternativos se transmitirán, fracción 1, antes del inicio de cualquier procedimiento por solicitud oral o escrita de personas interesadas. Fracción 2, en el caso de juicios civiles o familiares ya iniciados. Paréntesis A, una vez fijada la litis, la propuesta del juez, siempre y cuando medie voluntad de las partes. B, en cualquier etapa del procedimiento a petición de una o ambas partes. Fracción 3, en materia penal y de adolescentes, hasta antes del juicio oral, pero para celebrar acuerdos reparatorios o decretar la suspensión del proceso a prueba. En la etapa de ejecución, solo para los efectos precisados en el artículo 11, fracción 4 y tercer párrafo del artículo 39 de esta ley. En el caso de las fracciones 2 y 3, el trámite corresponderá solo al instituto previa derivación por parte de los jueces. Artículo 31. En los juicios de orden civil y familiar, el juez, en el auto de radicación, también ordenará hacer del conocimiento de las partes la posibilidad de solucionar la controversia a través de los mecanismos alternativos ante el instituto. Artículo 32. La solicitud será calificada por el instituto, en donde se determinará si la controversia puede legalmente solucionarse a través de los mecanismos alternativos. Aceptada la solicitud o remisión correspondiente, se observará el trámite previsto en la presente ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables. Artículo 33. El instituto se auxiliará de las autoridades e instituciones públicas y privadas para el eficaz desarrollo de los mecanismos alternativos. Siempre que el procedimiento afecte derechos de menores o incapaces, se deberá notificar a la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social en el Estado. Artículo 36. Los convenios ratificados y sancionados por el instituto tendrán el carácter de sentencia ejecutable. Cuando el trámite se haya atendido por derivación judicial, el instituto deberá remitir el convenio al juez que conoce del asunto para el efecto de que, si no contraviene lo dispuesto por las leyes de la materia o afecte derechos de terceros, lo agrega a las constancias del procedimiento sin que sea necesario la comparecencia de las partes. Artículo 37. Ante el incumplimiento total o parcial de un convenio, los usuarios podrán acudir de nueva cuenta ante el instituto a fin de solicitar la apertura del expediente respectivo para elaborar un convenio modificatorio o uno nuevo. Este trámite se llevará a cabo observando las reglas establecidas y también solicita la ejecución en vía de apremio de conformidad con la legislación adjetiva aplicable. Artículo 8. El plazo de prescripción para la ejecución de los convenios derivados de un mecanismo alternativo será el que para la ejecución de las sentencias prevea la ley de la materia. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Artículo 5. Los tribunales tienen, sin perjuicio de las especiales que les conceda la ley, las siguientes potestades y deberes: convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. En los casos de violencia familiar, se estará lo dispuesto en el Código de Procedimientos Familiares para esos efectos. Artículo 8. Los procesos solo se suspenderán mediante resolución judicial en los siguientes casos. 4. Podrá decretarse la interrupción por una sola vez del procedimiento o la ampliación de términos cuando exista conformidad entre las partes y no se afecten derechos de terceros para efectos de conciliar. En ningún caso la interrupción o la ampliación podrá exceder de 60 días naturales. Artículo 258. Resuelve las excepciones procesales
El juzgado procurará la conciliación entre las partes haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones y les exhortará a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso. Si las personas interesadas llegan a un convenio, el juzgado lo aprobará de plano si procede legalmente teniendo dicho pacto fuerza de cosa juzgada. Artículo 370. Traen aparejada ejecución. 5. Fracción 5. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juzgado, ya sea de las partes entre sí o de terceros que se hubieran obligado como fiadoras, depositarias o en cualquier otra forma. Los mismos se observarán en los convenios realizados y ratificados ante mediadores autorizados. Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua. Artículo 1. Las disposiciones de este código regirán en el Estado de Chihuahua en asuntos familiares. En los procesos familiares se propiciará que las partes resuelvan por ellas mismas el conflicto mediante el acceso a los medios alternativos de solución de conflictos de conformidad con la Ley de Justicia Alternativa, exceptuando aquellos casos que involucren violencia familiar. Artículo 2. La observancia de las normas procesales es de orden público e interés social. En consecuencia, para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales estará lo dispuesto por este código sin que por acuerdo de las partes se puedan alterar o modificar las normas esenciales del procedimiento. Son rectores del procedimiento familiar los principios siguientes. Incisos o colaboración. Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, los tribunales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos que involucren violencia familiar. Artículo 6. Los tribunales tienen, sin perjuicio de las especiales que les concede la ley, las siguientes potestades y deberes. 1. Convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, exceptuando aquellos casos que involucren violencia familiar. Artículo 205. En los juicios en los que el juzgado considere procedente el trámite de procedimientos alternativos de solución de controversias de oficio, hará del conocimiento a las partes de los beneficios que brindan estos mecanismos alternativos al emitir el auto de radicación, indicando el domicilio del Instituto de Justicia Alternativa o del centro regional que corresponda y lo notificará a las partes, con excepción de los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 1 de este código.